Señor, Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu Iglesia con perenne Pentecostés, para que, plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase poniéndonos en las manos de Dios y pidiéndole que nos ilumine para poder entender lo que el día de hoy vamos a ver en nuestro tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya en la recta final de nuestro curso de segundo grado de Escuela de Pastoral. El día de hoy vamos a ver un tema cortito como todos los que siguen. Vamos a ver la lección número 44 que se titula La unidad es fuerza y efectividad. Como subtítulo, el esfuerzo de todos sobre un punto vence su resistencia. Vamos a hablar entonces en relación al tema de la unidad que es tan importante para poder realizar la labor apostólica, la labor de la Iglesia. Decía Boecio, y esto es lo que nos recuerda la lección, tanto tiene una cosa de bondad cuanto tiene de unidad. En otras palabras, nada bueno se puede esperar de aquello que está dividido. Si estamos divididos, ¿verdad? Pues estamos derrotados ya. Un ejército, por ejemplo, que antes de salir a la batalla ya está dividido, pues ya no tiene ni sentido de que se presente al combate porque ya está derrotado. Entonces dice, tanto tiene una cosa de bueno cuanto tenga de unidad. Interpretémoslo al contrario. Tanto tiene de malo como tenga de desunión. Y ese es precisamente el ideal de Escuela de Pastoral, colaborar para hacer realidad la unidad eclesial. Hemos visto en las lecciones anteriores que desafortunadamente la Iglesia no está del todo unida. La Iglesia es una entidad espiritual, Cristo la fundó, Cristo la gobierna por medio de sus pastores, pero también es una entidad física. La Iglesia, fundada por Dios, pues es santa porque santo es su fundador y porque sus frutos son frutos de santidad, pero al mismo tiempo es pecadora. ¿Por qué? Porque la Iglesia está conformada de personas como tú y como yo, personas que tienen defectos, personas que provienen de un pasado denso. Muchos de nosotros venimos de familias pues que no eran realmente familias 100% católicas, o eran católicas pero no se vivía, no se practicaba la fe. Incluso el mismo Jesús reconoce esa realidad de la Iglesia cuando habla de las parábolas de la cizaña y el trigo. La cizaña y el trigo están juntos aquí, solamente se van a separar pues en la vida eterna. Pero bueno, ese es nuestro ideal, la unidad, y es lo que tenemos que ayudar a forjar. Primero, ¿qué es lo que causa la división? La división la causa el pecado. Donde quiera que tú veas división, en una comunidad, en un pueblo, en una calle, entre los vecinos, en una empresa, donde tú veas que hay división, es porque hay pecado. De hecho, la palabra diablo viene del griego diabolos, que significa el que divide o el que crea división.
Entonces el pecado es el origen de todas las divisiones que encontremos en la pareja, en la familia, en la nación, en donde quiera. El pecado es el que lo causa. Ahora bien, sabemos que por su muerte en la cruz y su resurrección, Cristo restableció la unidad entre los hombres. Cristo recorría los caminos predicando, el reino de Dios y llamando al resto fiel a la unidad. Y después de su ascensión al cielo nos dejó a su Espíritu Santo, que continúa realizando esa labor de unificar en la iglesia. Cuando me toca dar mis pláticas prebautismales, yo siempre les pido a las personas, para ilustrar este punto, ¿verdad? Les pido que vean sus propias manos, que vean su color de piel, y van a ver que no somos ni 100% rubios, ni 100% negros, sino que somos una mezcla de diferentes razas. Eso es algo que sucedía con mucha frecuencia, la mezcla de razas sucedía con mucha frecuencia en los países colonizados por los españoles, ¿verdad? Entonces, Cristo crea esa unidad que nosotros podemos ver en la unidad de la Iglesia Católica. Como les decía yo también en alguna ocasión, supongamos que yo el domingo a las 8 de la mañana voy a misa a mi parroquia, pero luego, inmediatamente acabando la misa, tomo un avión y en 6 horas ese avión me coloca en Estados Unidos, en Texas, ¿verdad? Supongamos que son las 6 de la tarde, me invitan a ir a misa de nuevo y voy. ¿Qué lectura crees que se va a reflexionar? ¿Cómo crees o qué culto crees que le vayan a dar a Dios? ¿Cómo crees que llamen ellos al Papa? Pues ellos lo van a llamar Francisco en su idioma, van a cantar en su idioma los mismos cantos que cantamos nosotros, van a ver las mismas lecturas bíblicas, y el Papa Francisco, pues para ellos va a ser el Papa Francis, pero va a ser exactamente lo mismo. Entonces Cristo restablece la unidad de la iglesia, la unidad perdida a consecuencia del pecado. ¿Sí? Esto no es poesía, es historia y es Biblia. La unidad, dice la lección, solo puede tener como centro a Jesús. Si estuviera aquí algún protestante me diría, pues eso, nosotros creemos en Cristo y seguimos fielmente sus mandatos, por lo tanto pertenecemos a esa unidad. No. La unidad solo puede tener como centro a Jesús, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús encarna la justicia de Dios. Luego, para que haya unidad entre tú y yo, se necesitan, primero, que estemos adheridos los dos a la misma verdad, y segundo, que los dos practiquemos la justicia. Cuando digo que tú y yo tenemos que estar adheridos a la misma verdad, digo que tú y yo tenemos que aprender y enseñar la doctrina apostólica en concordancia, es decir, sin diferencia alguna, con la tradición y el magisterio de la Iglesia, sin imputaciones y sin novedades. O sea, si tú comienzas a enseñar que no existe el infierno, que el adulterio no es pecado, que Dios no castiga, que Dios a todos nos ama y nos permite pecar tanto como querramos, ya no hay unidad, mi hermano. ¿Por qué? Porque tú crees en un Dios diferente. ¿Sí? Si yo llego aquí a decirles a ustedes, ¿saben qué? No hay pecado. Cualquiera puede hacer lo que quiera. Estoy predicando pero un Dios distinto y no puede haber unidad. Y segundo, para que nos unamos a Jesús tenemos que amar a Jesús. Eso es algo básico. Si tú no amas a Jesús, pues no puede haber unidad. Si tú sí amas a Jesús, pero yo no, tú y yo no podemos estar unidos. Y a Dios lo aman los que cumplen sus mandamientos. Entonces, tenemos que cumplir los mandamientos de Dios para que haya unidad. Porque si yo no los cumplo o tú no los cumples, entre tú y yo no puede haber unidad. La adhesión a Cristo es una condición para que podamos dar frutos. Si no nos adherimos a Cristo, bueno, pues tú y yo quizás podríamos llegar a ser buenos amigos, pero no podría hablarse bajo ninguna circunstancia de unidad.
Entonces, aguas, porque esto de que la unidad solo puede tener como centro a Jesús no es lenguaje poético, ¿eh? No es de que, ay, qué bonito se oye. No, es una realidad. ¿Qué tipo de unidad tenemos que alcanzar nosotros los cristianos? La lección es muy clara. Debemos de alcanzar la misma unidad que tiene la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, perfectamente diferentes, pero tienen una misma inteligencia y una misma voluntad. Conocen lo mismo, aman lo mismo, hacen lo mismo, quieren lo mismo. No es que una quiere jalar para allá y otra para acá, o una quiere la salvación de los hombres y la otra quiere su perdición. ¿Se me entienden? Entonces tenemos que ser uno solo de pensamiento, ¿verdad? También de voluntad, no solamente de pensamiento. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículos eh, del 10 al 13, San Pablo nos dice, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se lo dice a los corintios, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Les pregunta Pablo. ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Aquí Pablo está llamando a los corintios a que vivan en unidad, a que tengan un mismo pensamiento y un mismo sentimiento. Ahora yo te pregunto a ti, ¿entre tú y yo hay un mismo pensamiento? ¿Será que de verdad le rezamos al mismo Dios? ¿No será que el Dios tuyo es complaciente frente al pecado, mientras que el mío detesta el pecado? ¿No será que cuando tú escuchas que hablan mal de la Iglesia Católica, te callas, mientras que yo protesto? ¿De verdad somos de un mismo sentir? ¿Amamos lo mismo? Pues eso es lo que les pide Pablo. Sean de un mismo pensar y de un mismo sentir. Cristo es la Iglesia. El reino de Dios es Dios. Cuando Cristo se le aparece a San Pablo en el camino a Damasco, ¿verdad? No se le aparece diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis discípulos? Les dice, ¿por qué me persigues? Es decir, cuando persigues a todos y cada uno de los que creen en mí, me estás persiguiendo a mí. Entonces Cristo es la iglesia, y esa iglesia que Cristo fundó y que solo fue una, Mateo 16, 18, es la iglesia católica. Esta es una verdad bíblica y una verdad histórica. La iglesia católica se presenta ante nosotros como una iglesia particular o diocesana, ¿verdad? Y como parroquia. La parroquia es el punto de contacto más inmediato que tú y yo tenemos con la iglesia de Cristo. Entonces fíjate bien, debemos de tener un profundo respeto hacia nuestra parroquia. Cuando tú y yo vamos a misa, estamos yendo a la iglesia de Cristo. No estamos yendo a la iglesia de nuestro barrio, de nuestro pueblo. Estamos yendo a la iglesia de Cristo. Cuando vas a escuela de pastoral, en tu parroquia, por más humilde que ésta sea, es de Cristo. ¿Sí? Y esto hay que entenderlo. O sea, la iglesia no es nada más la catedral, sino la más humilde parroquia que pueda llegar a existir es iglesia de Cristo, forma parte de la iglesia de Cristo. No sé si a estas alturas ustedes ya lo perciben, pero la escuela de pastoral trabaja por la unidad de la iglesia en todos sus niveles, tanto a nivel diocesano como a nivel parroquial. A nivel parroquial debo decirles que no somos un grupo parroquial más, es decir,
El interés de escuela de pastoral no es que la gente venga aquí con nosotros y se quede para siempre en escuela de pastoral sin salir a dar fruto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿De qué me sirve tener un alumno que comprende muy bien los temas, que tiene una capacidad para explicar muy buena y que nunca se atreve a dar una sola clase de catecismo? O sea, nosotros no somos un grupo parroquial más, somos una escuela, la escuela de la parroquia. De hecho, en escuela de pastoral confluyen o deberían de confluir todos los miembros de todos los grupos parroquiales, porque es en escuela de pastoral donde todos nos fusionamos. ¿Por qué muchas veces esto no sucede? No sucede porque desafortunadamente también en nuestra Iglesia Católica estamos muy imbuidos de una mentalidad de secta. Mi párroco, el párroco anterior que estuvo en mi parroquia, el padre David Romero, luchó contra el sectarismo durante como 3 años. Se fue de aquí y el sectarismo siguió siendo exactamente igual. ¿Qué es el sectarismo? Yo soy de este coro y no me junto con los del otro coro. Ah, sí, pues yo soy catequista de adultos y no me junto con los catequistas de niños. Y cada quien va formando su propia secta. Recuerdo mucho hace unos años, en una pesca precisamente, que una hermana que era catequista, pero que era también de escuela de pastoral, comenzó a invitar a sus hermanos a que se unieran a escuela de pastoral y conocieran un poco más acerca de su fe católica. Lo cual se me hace muy lógico, porque si tú eres católico, ¿verdad? Si estás enseñando a los niños o a los adolescentes doctrina católica, pues sería muy útil, muy provechoso y deseable que conocieras las doctrinas católicas. Nos comentaba esta hermana que cuando la persona que dirigía el grupo de catequistas se dio cuenta de que estaba invitando a escuela de pastoral, pues le llamó la atención y le dijo que eso no se valía, que si quería ser catequista, que se quedara ahí, pero que no los invitara a irse a otro grupo. No los estamos invitando a irse a otro grupo, los estamos invitando a que conozcan su fe y todos deberíamos de conocer nuestra fe. Entonces, nosotros como escuela de pastoral debemos y queremos promover el sentido de eclesialidad entre todos los fieles. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que crear las condiciones para que todos nuestros hermanos sean conscientes de que no pertenecemos a un coro, no pertenecemos a un grupo, no pertenecemos a una cofradía, no pertenecemos a un movimiento, no pertenecemos a la escuela, pertenecemos a la parroquia. Pertenecemos a la parroquia y esto es necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenemos sentido de pertenencia. Muchos vienen los domingos, y yo fui uno de ellos, ¿verdad? Vienen a misa, se sientan, escuchan la palabra de Dios y se van. Y no sienten a la iglesia como suya. Muchos, ahorita en estos momentos de pandemia, nuestros sacerdotes están sufriendo económicamente. Muchos ni lo saben ni les importa. ¿Por qué? Porque no tenemos sentido de pertenencia. Y ahí los hermanos protestantes pues a veces nos dan cátedra, ¿no? Yo recuerdo alguna ocasión hablando con un protestante que recuerdo que él hablaba con mucho cariño y con mucho orgullo inclusive, decía mi iglesia. Yo quisiera trabajar menos, salir siquiera a las 3 de la tarde para irme a ayudar a mi iglesia, a mi iglesia. Y el católico no habla así, ¿eh? El católico habla de la iglesia. No mi iglesia, no la siente suya. Por eso cuando se la quitan siente que no le han quitado nada. ¿Sí? Entonces nos hace falta también desarrollar un sentido de eclesialidad. La escuela de pastoral, la acción de la escuela de pastoral en cada parroquia tiene 4 efectos benéficos. Cada miembro de un grupo parroquial que ingresa en escuela de pastoral se beneficia en lo particular por lo que aprende, por lo que asimila. Supongamos que un miembro de un coro se mete a escuela de pastoral.
Bueno, pues cuando ese miembro de ese coro sepa cuál es el Dios al que le está cantando, qué tan grande y qué tan magnífico es ese Dios, qué tan justo, qué tan bello y qué tan noble es ese Dios, en lugar de creer que le hace un favor a Dios cantando para él, le va a dar las gracias y se va a sentir honrado. Entonces, cada uno de los miembros de los grupos parroquiales que entra a escuela de pastoral recibe un beneficio, pero también por el solo hecho de entrar a escuela de pastoral y conocer un poco mejor, regresa a su grupo parroquial a compartir lo poco o lo mucho que haya aprendido en escuela de pastoral. Y entonces, sin quererlo, el grupo parroquial al que pertenece también se beneficia de escuela de pastoral. Ya cuando a alguien le explican, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, cuando le explican los dogmas de la Santísima Virgen María, eso es algo muy útil y es algo que se agradece y sirve para todos, los que son de escuela de pastoral y los que no. Los fieles que no pertenecen a ningún grupo son los que muestran más interés y al final del curso son los más entregados en el servicio. Eso también es una realidad. Los que pertenecen a un grupo regularmente se sienten atados a ese grupo. Entonces tienen esa tendencia a regresar al grupo al que pertenecían y abandonar escuela de pastoral. Abandonarla, ya sea que solo estudien un año y ya no continúan, o incluso muchos no llegan a terminar primero. Me ha tocado ver catequistas, me ha tocado ver grupo juvenil, que no llegan ni a terminar primer grado. Pero los que están libres, los que no tienen esa mentalidad sectaria, ¿verdad? Pues cuando termina escuela de pastoral, quieren incorporarse, quieren ser coordinadores, quieren prestar un servicio, quieren dar un tema. Y por último, hay un beneficio general que resulta del compromiso de todos para vivificar a nuestra parroquia. Hermanos, eso es una gran realidad. Nadie ama lo que no conoce. Si tú no conoces a tu iglesia católica, si tú no sabes, no te han informado que es la iglesia que Cristo fundó, pues no la vas a amar. Lo mismo con la parroquia. Si tú no amas, no conoces a tu parroquia, no la vas a amar. Si solo conoces a tal o cual persona que a lo mejor te trató mal, te hizo una mala cara o te ofendió, pues no conoces a la parroquia. Por lo tanto, tampoco vas a ayudar en nada que ayude a engrandecer tu parroquia. ¿Cuáles son las obligaciones de los seglares, o sea, de nosotros, de ti y de mí que no somos sacerdotes? Primero, trabajar para que más y más hombres se salven, entrando a formar parte de la iglesia. Primero nuestra familia, pero si se pudiera el mundo sería mucho mejor. Nuestro trabajo es cooperar con Cristo para que más personas se salven. Otra de nuestras obligaciones es practicar las obras de misericordia, de manera que por lo material el hombre encuentre lo espiritual. Muchas personas se acercan a la iglesia por ayuda económica, por una despensa, por medicamentos, por muchas razones. Nosotros los tenemos que ayudar que pasen de lo inmediato, de poner su vista en lo puramente inmediato que es la comida, que es la medicina, a poner la vista en la vida eterna. Tercera obligación, compartir y convivir para que resplandezca el amor de Dios entre los hermanos. Esto en escuela de pastoral nos lo enseñan por medio de las convivencias, ¿verdad? Y por medio de los alimentos que tomamos a lo largo de nuestra clase. Se nos enseña a compartir, se nos enseña a convivir, se nos enseña a hacer comunidad. Otra de nuestras obligaciones es estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Ciertamente, todos nosotros corremos el peligro de perder nuestra identidad cristiana. Eso es un peligro frecuente. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, como yo, a lo mejor ya hasta les han hecho burla por ir a escuela de pastoral. Oye, pero ya terminaste un año, pues ¿cuántos años van a ser? Oye, ¿a poco es cada domingo? Ya te vas a volver padrecito, ¿eh? Cuidado, te vas a volver monjita. Y esas pullas hirientes, esos ataques, hacen mella en muchos, en muchos. Por eso, otra de nuestras obligaciones es ayudarnos los unos a los otros para sostenernos en el amor de Cristo.
Que ya no viene tal hermano, oye, ¿qué le habrá pasado? Pues hay que ir a verlo, hay que buscarlo, hay que llamarlo. Digo, si se cambió de casa, ya no vive aquí, bueno, va a ser difícil. Pero de todos modos, o sea, nuestro deber es sostenernos los unos a los otros. A mí me ha tocado, por ejemplo, hermanos que tienen dudas en relación a la fe y nos dicen, oiga, fíjese que fueron unas personas a mi casa y me dijeron que la Iglesia Católica no respeta la Biblia porque para nosotros el día de Dios, el día domingo, ¿verdad? Pues es el día de Dios y la Biblia dice claramente que es el sábado. Y tienes que saber responderles, sostener la fe de esos hermanos. ¿Sí? ¿Por qué el domingo? ¿Por qué no el sábado? Eso ya lo vieron ustedes, ¿eh? Trabajar, esta es otra de nuestras obligaciones, trabajar para que el hombre entero sea redimido en todos los ámbitos de su vida. No se trata nada más de que vayamos a escuela de pastoral, aprendamos la palabra de Dios, que digamos qué bonito, y luego regrese a mi casa a maltratar a mi mujer y a maltratar a mis hijos, sino que esa palabra de Dios tiene que impregnar toda mi vida como padre, como esposo, como hijo. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos que redimir al hombre? Sí. ¿Y tenemos que ayudarlo a ser redimido? Sí. O más bien a que cobre conciencia de su redención, pero en todos los ámbitos de la vida. Todos nosotros fuimos así alguna vez y estoy seguro de que tal vez muchos de ustedes siguen siendo así. Creemos que Dios solo debe de llegar en ciertos ámbitos de mi vida, en la iglesia, en las cuestiones morales, ¿verdad? Y en mi casa, pero en mi trabajo que Dios no se meta, pero en mi vida sexual que no se meta, pero en mi vida política ahí que no se meta porque yo simpatizo con los enemigos de Cristo. Entonces, es una realidad. Muchas de las veces hasta nosotros mismos no queremos que Cristo nos salve en esos otros ámbitos de nuestra existencia que son tan importantes como nuestra vida política, nuestra vida cultural, nuestra vida social, nuestra vida sexual. ¿O crees tú crees que lo que hacemos en la intimidad de nuestra recámara escapa a los ojos de Dios? No escapa a los ojos de Dios. ¿Tú crees que Dios no se da cuenta que estás votando a favor del aborto, a favor de la depravación sexual? ¿Tú crees que no se dio cuenta? Porque el voto es secreto y porque todos los demás no saben lo que hiciste. Todos los ámbitos de la vida tienen que ser sanados por Cristo, no algunos, no algunos, todos. Y en mi negocio, ¿a poco en mi negocio también se va a meter Cristo? También ahí. Oiga, pero yo vivo de lo que robo, mire, doy kilos de 800 gramos. También ahí tiene que entrar Cristo para sanar, para salvar, para redimir. Y por último, otra de nuestras obligaciones es ayudar a aquellos hermanos que ya se han alejado de la Iglesia Católica para que regresen. Pero para eso primero tienes que estar tú preparado. Conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, conocer el catecismo. Si tú no estás preparado, lógico, a lo mejor hasta Él te va a sacar de la Iglesia Católica a ti, en lugar de que tú lo ayudes a regresar a la Iglesia Católica. Ahora vamos a hablar de otro tema, ¿verdad?, que nos plantea esta lección, que son prácticas pastorales. Vamos a hablar acerca de la parroquia. Primero, ¿qué es la parroquia? Hay muchas definiciones acerca de lo que es la parroquia. Una de ellas, por ejemplo, es la familia de Dios reunida en torno a la mesa del Señor. Nuestra lección utiliza otra definición elaborada por el Papa Juan Pablo II en 1986. Dice el Papa Juan Pablo II, la parroquia no es principalmente una estructura, o sea, es estructura, pero no es principalmente una estructura, no es principalmente un territorio, es territorio, pero no es principalmente un territorio o un edificio. Incluye al edificio, pero no es principalmente el edificio. Entonces, ¿qué es la parroquia? Dice San Juan Pablo II. La parroquia es, en primer lugar, una comunidad de fieles. Primero que nada es comunidad, es familia,
es hermandad, es identidad de pensamiento y de acción. Primero es comunidad. Así, en efecto, la define el nuevo Código de Derecho Canónico en el Canon 515, inciso 1. He aquí, y esto es lo importante, dice San Juan Pablo II, he aquí la misión de la parroquia de hoy: ser una comunidad, redescubrirse como comunidad. No se es cristiano aisladamente. Ser cristiano significa creer y vivir la propia fe junto con otros, ser iglesia, ser comunidad. Entonces, eso es lo que somos, una comunidad. Yo no sé ustedes, pero de unos 30 años a la fecha, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Las comunidades se están desintegrando. Cuando yo era niño, ¿verdad? Hace unos 40 años, yo no pagaba por ir a una posada. Todos los vecinos de mi calle se organizaban, ¿verdad? Compraban piñatas, compraban ponche, compraban dulces, compraban de todo, ¿verdad? Y hacíamos una posada cada día en una casa, ¿sí? Y todos nos conocíamos los unos a los otros. Si yo veía pasar por la calle a un niño, yo sabía dónde vivía, yo sabía quién era su hermano y quiénes eran sus papás. Ahorita eso ya no pasa. Y ya no pasa porque hemos perdido el sentido de comunidad. ¿Por qué? Pues porque la parroquia, para la mayoría de las personas, incluyendo a los católicos, ya no significa nada. Nada. Y eso está trayendo una serie de problemas. En primer lugar, la desintegración del tejido social. Pero la desintegración del tejido social provoca otros males, como cuáles, como la violencia, como el suicidio. Esos vecinos, por ejemplo, que se sienten solos, ¿verdad? Y pierden el empleo, pues luego aparecen suicidados. Lo mismo con la violencia. ¿O poco tú crees que el ratero, el ladrón, no piensa en dónde va a ir a robar antes de ir? Claro que sí, en esa comunidad están unidos. Cuidado, porque si robo a esa muchacha y grita, van a salir todos a defenderla. Cuidado, ahí no debo de ir. Ah, pero en esa otra comunidad, la guadalupana, nadie le habla a nadie. Si yo le robo a una persona, si lo asalto, si lo golpeo, nadie lo va a defender. Ahí me voy a ir a robar. O sea, la descomposición de las comunidades tiene consecuencias, ¿sí? Tiene consecuencias. Y eso uno no lo percibe. Uno dice, ¿por qué en mi colonia roban más que en las otras? Digo, en todas roban, porque ya hay rateros por todas partes. Pero ¿por qué aquí más? Pues por eso, ni siquiera nos hablamos. Entonces, ese es el desafío, redescubrir que somos una comunidad, que tú eres del coro, que aquella es del grupo juvenil, que el otro es de los franciscanos de María, de lo que sean, de lo que sean. Tenemos que redescubrirnos como comunidad. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil. Nuestros sacerdotes, por ejemplo, aquí en mi parroquia han peleado contra eso durante años. Vamos a hacer una convivencia para todos, ¿verdad? Y nada más vienen, pero los de la comunidad a donde vaya el sacerdote. Los otros nada más llegan, dejan su cooperación, sus alimentos, sus piñatas y vámonos. ¿Por qué? Porque yo no soy de esa comunidad. Yo no soy de ese grupo parroquial. Entonces tenemos que redescubrirnos como parroquia. Para explicar más a detalle lo que es parroquia, tenemos que entender que hay 3 elementos: territorio, edificio y comunidad. Ya hablé de comunidad, de que tenemos que ser una comunidad. Ahora bien, para podernos reunir como cualquier familia que comparte los alimentos, necesitamos una casa, necesitamos un edificio. Ese edificio es el templo. Algunos templos tienen salones, tienen otras instalaciones, pero en general es el templo mismo. Y también hay otra noción, que es la noción de territorio. Aquí me detengo un poco más. De la forma de organización territorial
del antiguo imperio romano, la Iglesia retomó dos conceptos, el concepto de diócesis y el concepto de parroquia. ¿Qué es una diócesis o qué era una diócesis para los romanos? Para los romanos una diócesis era una circunscripción administrativa del imperio que comprendía varias provincias. Es lo que ahora, ¿verdad?, en el sistema liberal masónico que nos gobierna, pues llamaríamos un estado, ¿verdad? Un estado. Por ejemplo, ¿verdad?, la diócesis de Teotihuacán comprende varios municipios. Por supuesto el de Teotihuacán, pero también el de Tecámac, el de Ozumbilla, ¿verdad? Es decir, comprende otros municipios que no son solamente el de Teotihuacán. Y por último, el concepto de parroquia. ¿Qué es una parroquia? Es el perímetro que forman varias casas juntas en el campo. En una ciudad es un barrio, una colonia. ¿Qué debemos entonces hacer nosotros como escuela de pastoral? Debemos unificar todos los esfuerzos apostólicos de cada parroquia, la que realiza cada feligrés por separado, la que realizamos todos los fieles en equipo y la que realiza toda la parroquia comandada por el párroco. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos fortalecer y trabajar para la unidad, unificar capacidades, esfuerzos, inteligencias y voluntades. La unidad parroquial se realiza en tres órdenes. Primero, en la oración. Esto es válido hasta para las familias. Dicen por ahí, familia que reza unida, se mantiene unida. Y lo mismo da para las parroquias. No puede haber unidad si no hay oración juntos. El culto. ¿Cuál es el culto cristiano? La Sagrada Eucaristía. En la medida en la que yo me uno a Cristo en la Sagrada Eucaristía, me uno también a mis hermanos de mi parroquia. Y por último, en el amor, en la acción social para ayudarnos los unos a los otros, ayudando, socorriendo a los hermanos que han tenido dificultades de orden económica, ¿verdad?, practicando las obras de caridad. En esos tres órdenes es que se realiza la unidad. No es una unidad puramente de culto de que vamos a misa, participamos en la Eucaristía y ya. También tenemos que orar juntos y también tenemos que amarnos los unos a los otros. Hechos 2, versículos 46-47, nos habla precisamente de qué grado de unidad habían alcanzado los primeros cristianos. Dice, íntimamente unidos, es decir, unidos con mucha fuerza, frecuentaban a diario el templo. ¿Cada cuándo oraban? Diario. Partían el pan en sus casas, es decir, participaban en la Eucaristía, en el culto, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, habían alcanzado un nivel de unidad que para nosotros sería maravilloso alcanzarlo, ¿no? Imagínate, estaban tan íntimamente unidos, ¿verdad?, que comían la Eucaristía juntos. En cualquier parroquia tú vas a ver que unos comen la Eucaristía, unos poquitos, y la mayoría no. Lo mismo en cuanto a la misa, cada cuándo vamos a misa. Los más devotos, cada semana, ¿verdad? Los menos devotos, pues cada día, cada que les nace, como dicen ellos mismos, ¿no? Pero ellos iban diario, los primeros cristianos iban diario al templo. Entonces tenemos que analizar cuánta necesidad hay de todo esto, de que unidos prediquemos el Evangelio. ¿Cuánto nos falta por hacer? Pues si ya hay mucha gente que ya ha abandonado la verdadera fe, ha abandonado la verdadera iglesia para irse a seguir las iglesitas de garage. ¿Cuánto urge hacerlo? Pues véanlo, hermanos, cada mes rompemos el récord de asesinatos. Urge hacerlo. Urge. ¿Cuántos se necesitan para hacerlos? Muchos.
El sacerdote sin nosotros no va a poder, y nosotros sin el sacerdote tampoco. ¿Cuán importante es unirnos para hacerlo? Pues si no nos unimos no vamos a hacer nada. ¿Sí? Entonces hay que analizar y hay que pensar en este tema de la unidad, cómo podemos ayudar a nuestra parroquia, cómo desde nuestra escuela de pastoral podemos ayudar a forjar esa unidad que tanta falta nos hace. Bueno, hermanos, pues esta es la clase, que espero que la hayan entendido, que Dios los bendiga y bueno, nos vemos la próxima semana. Marchemos en paz en el nombre de Cristo y de María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos, para que podamos ser un cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que sólo en ti pueden realizarse plenamente, confiando estos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María, Madre y modelo de todas las vocaciones. Te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.